Hoy se celebra el Día Mundial del Agua y en ese marco la ONU alertó que en todo el planeta más del 80% de las aguas residuales que generamos vuelve a los ecosistemas sin ser tratada, mucho menos reciclada. Advierte que 1.800 millones de personas utilizan agua contaminada, lo que genera cerca de 842,000 muertes al año. Por si fuera poco, especialistas de la UNAM alertan que en 30 años al menos la mitad de la población del mundo va a sufrir escasez de líquido debido a la ineficiencia de su manejo, administración y falta de conciencia de los usuarios. Además, hoy UNICEF, apenas hace un rato, también René dijo que al menos 1 de cada 4 niños vivirán, esto equivaldría en ese entonces, para 2040, a 1 de 4 niños, 600 millones de niños vivirán en zonas donde el agua sea pues prácticamente un artículo de lujo. No, y bueno, no es un escenario de ciencia ficción, que se ha previsto por especialistas desde hace años, de que las guerras por venir entre estados serán por agua. Sean justamente por el recurso hídrico, ¿no? Las guerras ya diríamos que se han librado, normalmente no son de estado contra estado, sino son de estado contra algunas formaciones irregulares, como es el caso del Estado Islámico, en fin. Pero estas guerras convencionales de ejército contra ejército probablemente sean justamente por el agua, lo cual habla justamente de una necesidad de generar conciencia, de hacer un uso racional del recurso, porque pues ciertamente no se le está dando el tratamiento necesario para que pues la haya para todos, ¿no? Y para todas las necesidades. Sí, y aparte no es algo, más bien es un tema cultural. No entendemos la importancia del agua, ¿no? Sí, no. Y bueno, pues afortunadamente buena parte de la población mexicana pues vive una realidad que tiene que ver con que se acerca una llave y pues sale agua. Sin embargo, sí, esto no necesariamente es mágico, ¿verdad? Es privilegio de la modernidad. Sí, es privilegio de la modernidad, pero vaya, es un recurso fundamental que hay que cuidar, que hay que tratar bien, y justamente como es muy barato y como pues siempre está, no le damos la importancia. En fin, sobre esto que le podemos comentar que las fugas de agua se han convertido en un problema casi crónico, al menos eso en la capital del país. Bueno, y la falta de inversión y mantenimiento han llevado a que diariamente se desperdicien miles de litros de agua potable, sobre todo sobre las calles del país. Y para detallar justamente este tema tenemos en comunicación a Roberto Olivares, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México. Buenas tardes, gracias por tomar nuestra llamada. Muchas gracias, a la orden, muy buenas tardes. Y bueno, importante conmemorar hoy, más bien un llamado a la reflexión, a la importancia de cuidar, de saber utilizar y de explotar adecuadamente este recurso, pero también en el compromiso de pues regresarlo y reutilizarlo las veces que sea necesario. Ustedes, como parte de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, es justamente este tema. ¿Cómo andamos en este rubro en México? ¿Sabemos, entendemos lo que es saneamiento de aguas y su reuso? No, yo creo que lo que estaban comentando tiene mucho de cierto, pero pues ese es un problema realmente que se ha acumulado en razón de que tradicionalmente se tenía un conocimiento de que el agua era un recurso infinito. Nunca se nos dijo que había ciertas restricciones y que había algún término, porque pues había arroyos, ríos, lagunas, bueno, qué decir de los mares. Sin embargo, este es un asunto que es real. El agua disponible para consumo humano es cada vez menor, y el agua que existe para consumo humano cada vez está más contaminada. Ese es un asunto importante. Yo diría, por lo que comentaban ustedes en relación a las guerras mundiales, pues ese es un tema que se extrapola, porque pues realmente el agua no tiene valor en México y en muchos países, sobre todo de la región de las Américas, no tiene valor, y mucho menos un valor económico, porque la hemos manejado en forma, pues digamos, diferente. El control, la información que se tiene es muy imprecisa. Los candidatos en campaña siempre ofrecen
para ganar votos, más agua de mejor calidad, menor precio o gratis, y se les olvida todo esto que ahora es una realidad. El agua es un recurso finito, es decir, que se va a agotar. Hablo la de consumo humano, y la que está en los mares, pues es el proceso de potabilización es caro, pero no hay otra manera más que voltear hacia ese gran universo que tenemos. Antes tendríamos que tomar agua salobre, es decir, no del mar precisamente, que es mucho más barato y más accesible en pozos en donde hay introducción salina, y bueno, pues mientras más nos acerquemos al mar, mucho más va a costar. Pero yo le apostaría a que las guerras no van a darse en razón de que podamos entender la importancia del recurso, darle valor al agua exactamente en las condiciones en las que no la vemos, digamos, en casa. Antes había por los grandes acueductos, las fuentes ornamentales, y era muy evidente que se requerían esfuerzos enormes para poder llevar agua a algunos sitios, sobre todo a las ciudades. Ahora es complicado apreciarlo porque nadie nos dice la dificultad que existe para poder disponer de agua en casa, y simplemente al abrir la llave o al hacer uso del agua, pues estamos abusando, porque no conocemos los atrasos que tenemos de inversión en este sector, no conocemos la complicación, como mencionaba, de que el agua rodada, el agua de ríos, de manantiales, de lagunas, cada vez es menor. Para dar una idea, el 80% del agua que servimos en las ciudades es un agua que extraemos del subsuelo, y eso no es bueno, porque no sabemos cuánta agua estamos usando y cuánta agua estamos sobreexplotando. Pero desde luego que sí hay que poner énfasis en el tema de la cultura del agua, hay que cuidarla. También es otro tema que es importante que ustedes puedan divulgar, Mario y René, porque en las ciudades se desperdicia, digamos, un 40% del agua, pero solo usamos el 13% del agua disponible para el consumo humano. El 80% casi del recurso lo usa en el campo, el uso hidroagrícola, y de ahí hay un desperdicio enorme, casi del 80%. Entonces nos preocupamos mucho por los centavos, y los pesos los estamos descuidando en términos de desperdicio y mal uso. Claro que es un tema cultural, claro que es un tema de comunicación, es un tema de información, básicamente para saber que un metro cúbico de agua, o sea, un tinaco, pues tiene un costo de producción en un concepto de gestión integrada, es decir, tomarla de alguna parte y regresarla exactamente en las condiciones que la recuperamos. Ese costo es de 30 o 35 pesos por cada tinaco, y si estamos pagando en promedio nacional 8 pesos por el metro cúbico de agua, pues entonces sabemos que hay un abismo tremendo entre la cantidad que pagamos, la tarifa que pagamos, digamos, y lo que debemos de pagar. Así es que hay un subsidio para el agua, eso tampoco se conoce con precisión, lo estamos pagando todos los impuestos, y entonces lo que ustedes recomiendan me parece adecuado. Hay que informarse, hay que enterarse, hay que generar esta información que nos dé una idea y que la gente lo perciba exactamente como es la realidad. Un recurso que de no cuidarse tendremos dificultades en el futuro inmediato, y qué decir del futuro. Necesitamos centrarnos en baterías, enfocarnos y tomar conciencia de que esta es una situación importante. Los servicios de agua son elementales, y pues necesitamos invertir, necesitamos pagar el agua como debe ser, y pues el cuidado y la atención hacia el recurso debe ser importante. Don Roberto, justamente sobre esto que nos estaba usted mencionando, yo quería preguntarle si no ve viable el generar una suerte de incentivo para cuidar el agua que justamente tenga que ver con el bolsillo de los consumidores, porque la realidad de las cosas es que pues no pagamos el agua en lo que vale, uno, porque no tiene valor, ¿verdad? O sea, es invaluable. En segundo lugar, las obras de infraestructura que son necesarias para que el agua llegue hasta nuestros hogares, pues no pagamos el agua a lo que cuestan esas obras de infraestructura. Pero si con la gasolina le quitaron el subsidio y casi incendian pueblos, imagínense con el agua, pero es que lo puede, ¿no? Bueno, es que en el caso del agua lo podrás hacer a partir de un cierto consumo. O sea,
algo que sucede con la energía eléctrica. Si tú tienes una tarifa por encima de cierto consumo, te cobran más. Si tienes una tarifa de consumo doméstico, hay un subsidio a tu consumo de energía eléctrica. Es más fácil que te corten la luz, Mario, a que te corten el agua. ¿No habría que incorporar, don Roberto, este tipo de incentivos al caso del agua? Sí, yo creo que es importante analizarlo bajo esa perspectiva de carácter económico y sobre todo de estímulos, pero yo diría es una cosa muy simple. Los organismos operadores de agua, los sistemas de agua en el país, producen agua y producir agua vale lo que yo he mencionado, dependiendo de la disponibilidad, 20, 25, 30 o hasta 35 pesos por cada tinaco. Digo, eso se tiene que pagar, se tiene que cubrir. Entonces, yo creo que quien tenga que asumir la responsabilidad de pagar un subsidio, que lo haga, pero los operadores no lo pueden hacer. Ese es un tema importante que ustedes deben de saber. Las tarifas no las aprueban los organismos operadores, las aprueban los congresos locales o los cabildos. Gente que no sabe cuál es el balance entre los costos de producción y los insumos, es decir, los recursos que se requieren para estos fines. Entonces, yo no sabría, Mario y René, quien tenga que realizar este mecanismo de estímulo, que lo haga, pero yo como productor, como generador de un servicio, tengo un costo. Entonces, eso es lo que hay que informar a la gente. Si el agua, los servicios de agua potable y saneamiento son un monopolio del Estado, es un tema importante porque hay que cuidar, no se puede entregar este servicio a particulares como tanto se ha referido. Bueno, pues que se pueda concesionar, que existan una regulación adecuada, pero de cualquier manera se tiene que pagar. Entonces, yo la pregunta se la haría al orden de gobierno que corresponda. En primer lugar, se lo haría al municipio, es el responsable de esta situación. Y ustedes saben cuáles son las capacidades de los municipios, pues muy pocas. Y las que tiene, pues no van enfocadas hacia los servicios que debe de prestar. El orden estatal tendría mayor posibilidad de poder asumir una responsabilidad de esta naturaleza. Lamentablemente, el artículo 115 de la Constitución determina que los servicios son municipales. Y la Federación, pues la Federación aplica y apoya con subsidios los que tiene a su disponibilidad. Hoy tenemos una reducción del 72% para el subsector agua potable y saneamiento. Entonces, yo diría, pues vamos a preguntarle a quien deba de tomar esta determinación. En tanto, yo también coincido, la gente no tiene necesidad de pagar la potabilización, el tratamiento, que es muy complicado, el reuso, que es muy complicado. En el caso de la destalación, pues lo mismo, y a través de procesos como en otros países en el mundo, en Japón, por ejemplo, una misma agua se usa 10 o 11 veces, pero cuesta bastante, y esto se paga, lo pagan los consumidores, lo paga algún orden del gobierno, alguien lo tiene que pagar, Mario y René, pero yo creo que sí es pertinente que la gente se entere de cómo está la situación y de qué dimensión, qué tamaño, cuáles son las inversiones que hay que hacer, y pues dedicarle realmente la atención que merece este servicio. Don Roberto Olivares, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, le agradecemos muchísimo, nos haya regalado estos minutos para Efecto Televisión. Muy buenas tardes. A sus órdenes, buenas tardes, muchas gracias. Importante el tema del agua, ¿no? Importante y pendiente que tenemos en este tema, que hay muchísimas cosas por hacer y no nos hemos dado cuenta, ¿eh? No, y no hay que tomarlo a la ligera, de verdad puede ser un problema bastante. De seguridad nacional incluso. Exactamente. Y bueno, justamente en el marco del Día Mundial del Agua, el presidente Enrique Peña Nieto entregó los trabajos de mejoramiento de la red de agua potable del puerto de Acapulco. Así es, César Aguilar nos tiene los detalles. César, buenas tardes. Mario, René, auditorio, muy buenas tardes. Con la próxima puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco y otras 393 puestas en operación, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que al final de su administración, alrededor del 63% de las aguas residuales que se generan en el país serán tratadas. Como lo mencionas, en la celebración del Día Mundial del Agua, el primer mandatario entregó obras de ampliación de la red de agua potable de Acapulco y Chilpancingo y obras de mejoramiento de la carretera Feliciano-Zihuatanejo en Guerrero. En el puerto de Acapulco, Peña Nieto detalló parte de la política hídrica de su gobierno, donde destacó que, además, en lo que va de su gestión, se ha logrado reutilizar el 25% de las aguas tratadas con respecto al sexenio anterior. En este sentido, el presidente mencionó lo siguiente.
Hoy hemos logrado reutilizar el 25%, hemos incrementado nuestra capacidad de reutilización de aguas residuales después de ser tratadas en un 25% con respecto a la que anteriormente se reutilizaba. Les doy un dato. El lograr este objetivo, el lograr esta mejora del 25%, significaría, o traducido a abastecimiento de agua potable, que es una forma de medirlo, es llevarle agua potable a 36 millones de personas. En pocas palabras, puntualizó el presidente, en su gestión se pusieron en marcha obras que mejoran la infraestructura, que amplían el abastecimiento de agua potable, con lo que afirmó, estamos cuidando de mejor manera y haciendo un mejor uso del agua que tenemos en México. La ampliación y mejoramiento de la red de agua potable de la capital de Guerrero y dicho puerto turístico demandaron una inversión de más de 1.500 millones de pesos, esto en beneficio de 900,000 usuarios. En este sentido, el primer mandatario dijo que para Acapulco significa triplicar el abastecimiento de agua potable, por lo que muchas colonias del puerto que tenían que ser abastecidas de agua a través de pipas, pues ahora dispondrán de vital recurso por una red renovada. René, auditorio, Mario, hasta aquí el reporte. César Aguilar, gracias por la información. Te mandamos un abrazo, Manuel Alberto León, René Palacios. Muchas gracias, estamos al pendiente. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa, René, si nos lo permite. Vamos y venimos. En un momento continuamos.